Voy a explicaros dos ejemplos que creo que puede entender absolutamente todo el mundo, aunque no tenga ni idea de ajedrez. Para eso, el equipo de esta serie ha preparado un tablero mural, que es el mismo que yo utilizo en la serie del Rincón de los Inmortales. Por cierto, muestro mi agradecimiento a la Federación Madrileña de Ajedrez, que es la propietaria de este tablero y que nos lo ha dejado al diario El País. Bien, lo que tenéis que saber para entender esto son básicamente tres cosas muy sencillas. Primera, los peones van hacia adelante, cada uno por su columna. Por tanto, estos peones blancos van hacia arriba, están en la quinta fila y van hacia la octava, y estos peones negros van hacia la primera fila. Bien, lo segundo es que cuando un peón llega al lado contrario, el blanco a la octava fila o el negro a la primera fila, recibe un premio maravilloso, porque se puede convertir en la pieza que quiera el jugador, generalmente en la dama, que es la pieza más valiosa, más poderosa en cuanto a sus movimientos del tablero. Entonces, claro, eso cambia por completo la partida, porque si un peón que vale 1 punto se convierte en la dama que vale 10, eso cambia mucho la partida. Bien, y luego los reyes pueden mover una casilla en cualquier dirección, de uno en uno, en la dirección que quieran, pero en este caso los reyes están en el tablero simplemente como un objeto decorativo. No os fijéis para nada en los reyes, están porque en una posición de ajedrez tiene que haber, por obligación, por reglamento, tienen que estar siempre los reyes. Pero en este caso no van a intervenir en el juego para nada. Solamente nos vamos a fijar en esos 6 peones, 3 blancos y 3 negros. El objetivo, como las blancas tienen ventaja porque están más cerca de la casilla de coronación en dama, tardarían mucho menos tiempo en llegar a la octava fila que los peones negros en llegar a la primera, moviendo de uno en uno, pues entonces el objetivo es ese. ¿Cómo pueden conseguir el objetivo? Aparentemente es imposible. Si utilizamos un pensamiento racional normal, este problema no tiene solución. ¿Por qué? Pues no sé, hago una prueba. Avanzo este peón. Entonces, bueno, se me ha olvidado decir una cuarta cosa. Los peones comen en diagonal. Avanzan recto, pero comen en diagonal, no comen recto, ¿vale? Entonces, si yo avanzo este peón, entonces las negras se comen el peón en diagonal de esta manera. Las blancas se comen el peón en diagonal también de esta manera. Les toca jugar a las negras, por ejemplo, hacen esto, y aquí no hemos progresado nada. Esto no tiene solución. Bueno, volvemos atrás. Me voy a ahorrar explicaros qué pasa si hago lo mismo empezando por el otro lado, ¿no? Pasa exactamente lo mismo, solo que simétricamente por el otro lado. Y aquí es donde entra el pensamiento lateral o pensamiento divergente, que es muy útil en ajedrez y es muy útil en la vida real. Aquí tenemos que soltar la imaginación. Un ajedrecista durante una partida se hace un montón de veces la pregunta ¿y si este caballo no estuviera aquí? ¿Y si yo tuviera la dama ya? ¿Y si? Y entonces eso es lo que nos hace pensar lateralmente, algo muy útil, insisto, en la vida real. Entonces, pensemos lateralmente, demos rienda suelta a la imaginación. Si los peones que están en A7 y en C7, o sea, de los 3 peones negros, el de la izquierda y el de la derecha, de pronto no estuvieran, entonces el único peón que estaría parando la marcha del peón blanco de A5 o el de C5 hacia la coronación sería el único peón negro que quedaría en el tablero, que sería el de B7, ¿no? Bien, vamos a darle una vuelta a eso. Y entonces llegamos a la solución. Si yo juego primero el peón del centro, B6, las negras tienen 2 maneras de capturarlo. Claro, estoy amenazando comerme uno de los peones negros y a la siguiente corono dama. O sea, que me tienen que comerme ese peón por obligación, sí o sí. Supongamos que comen de esta forma. El peón de A7 se come el peón de B6. Y ahora empezamos a ver el truco. ¿Cuál es el único peón que está impidiendo que este blanco de A5 llegue a la octava fila? El único que lo impide, porque les toca jugar a las blancas, es el de B7. Si yo ahora lo avanzo, me lo van a comer. Pero me queda otro peón, que es el soldado de infantería que se va a sacrificar en beneficio de su compañero. Avanzo este peón
estoy amenazando comerme el de B7, luego no hay más remedio que comérselo, y ahora tengo el camino expedito para coronar el peón de A5. Y lo que parecía imposible, de pronto se ha hecho magia, y ahora es posible. Huelga decir que si lo hacemos al revés, pasa exactamente lo mismo, pero por el otro lado. Si contra B6 las negras se lo comen con el otro peón, entonces utilizo a este de A5 como soldado de infantería que se sacrifica en beneficio de su compañero. Y cuando se lo comen, tenemos el camino libre para que el peón que ahora está en C6 se convierta en dama. ¿Es magia? No, no es magia, es pensamiento lateral. Parecía imposible, pero es una solución real. Bien, vamos a poner algo para mí todavía más impresionante que esto que os acabo de explicar, e igual de fácil de comprender. Ahora solo tenemos rey y peón contra rey y peón. El peón blanco va hacia arriba, el peón negro va hacia abajo. Acordaros de que los reyes pueden mover de uno en uno en cualquier dirección. Bueno, si nos planteamos esto, aquí sí que vais a decir, pero bueno, esto ya ni magia ni leches, esto es directamente imposible. O sea, la solución es que las blancas no pierden, las blancas consiguen hacer tablas a esta partida. Y no hace falta entender de ajedrez para llegar a la conclusión lógica de que es imposible que las blancas no pierdan. Pero ¿cómo no van a perder si este rey no puede alcanzar jamás a ese peón? Aunque les toque jugar a las blancas. Yo muevo el rey una casilla, el peón se mueve hacia abajo una casilla. El rey vuelve a moverse una casilla y el peón otra casilla. Es imposible que lo coja. Alguien dirá, bueno, sí, pero en el tablero también hay un peón blanco y un rey negro. Y entonces, tal vez, el rey podría llegar a apoyarle a su peón para que corone en dama. No, porque ¿cómo va a hacer eso? Si el rey negro está solo 2 pasos de comérselo. Y el rey blanco necesita 4 jugadas para llegar a una de estas casillas que defenderían el peón, ¿no? Es imposible. No es imposible. Una vez más, movimiento, pensamiento lateral, pensamiento divergente. Y además aquí está lo que podríamos llamar la geometría mágica del tablero, que en una clase de geometría un profesor de matemáticas puede utilizar de manera muy útil. Porque fijaros, el camino mejor es siempre, y el más corto es siempre la línea recta, no necesariamente en geometría. Por ejemplo, si este rey blanco quiere llegar desde H8 a H2, si lo hace de forma vertical, tarda 6 movimientos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 movimientos para llegar de H8 a H2. Pero si lo hace en diagonal, tarda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Ah! Magia. Resulta que uniendo 2 diagonales también tarda lo mismo que por la línea recta. Y esa es la clave de la solución. Porque el primer movimiento no es rey H7 persiguiendo en línea recta al peón, sino rey G7. Entonces el peón negro avanza a H4, pero entonces el rey negro hace otra vez el gesto de acercarse al peón negro, pero si el peón negro sigue avanzando, entonces el rey blanco de pronto cambia de plan y ahora deja de perseguir al peón negro y se va a apoyar al peón blanco. Y ahora está solo una casilla de defender al peón blanco si el rey negro lo ataca. Si ahora, por ejemplo, se sigue avanzando el peón, pues el peón blanco también avanza, el peón negro corona en dama, el peón blanco también corona en dama, y en una posición de dama y rey contra dama y rey, eso son tablas técnicas, o sea, jugadores que no sean totalmente principiantes no se van a dejar capturar la dama y eso no se puede ganar, siempre acaba en tablas. Bien, ¿las negras podrían, en lugar de seguir avanzando todo el rato peón, atacar el peón blanco? Sí, pero el problema es que el rey blanco lo defiende y ya no se lo puede comer. Y entonces estamos igual que antes, el peón negro corona, pero el peón blanco corona. Parecía imposible, pero hay una solución que no tiene ningún truco, digamos, parece magia, pero no es magia, es pensamiento lateral. Esto que os acabo de explicar
es como la millonésima parte de la belleza que se puede crear con el ajedrez. Esta es una parte pequeñísima, una fracción milimétrica de la cantidad de belleza enorme. Imaginaros, si supierais jugar al ajedrez por completo, lo que podéis disfrutar, por ejemplo, en partidas donde se sacrifica la dama para conseguir dar jaque mate. Claro, cuando uno sacrifica a su dama está perdiendo la pieza más valiosa, ¿no? Y por tanto, pues todo esto, por eso decía que produce en el aficionado, estas partidas tan bellas, producen en el aficionado la misma sensación que la novena de Beethoven en un aficionado a la música, ¿no? Yo subrayaría dos ideas en este punto, ¿no? Dos ideas que me parecen muy importantes. Primero, ¿por qué pensar ya no está de moda? Resulta que para muchos de nuestros niños, cuando ven a otro niño o niña que se dedica o que le gusta mucho algo que implica pensar mucho, lo ven como a un friki, como a alguien muy raro. Y claro, eso probablemente lo han aprendido en su casa, porque sus padres piensan lo mismo. O sea, piensan que los que piensan son gente muy rara. Estamos llegando a un punto bastante preocupante en esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El ajedrez demuestra, pero no solo el ajedrez, tropecientas cosas más. Hablo de la que mejor conozco. El ajedrez demuestra que pensar puede ser muy divertido. Y además te desarrolla como ser humano y te hace ser más útil para los demás. Entonces, démosle una vuelta a esto y pensemos cada uno de nosotros qué podemos hacer para que pensar esté de moda y no marginemos a quienes se dedican a pensar de la manera que sea, ¿no? La segunda idea es, esto lo voy a decir aplicándolo a España, pero creo que sirve para la inmensa mayoría de los países del mundo, por desgracia, ¿no? En un país como España, donde las necesidades básicas de la población están casi garantizadas para el 100% de sus habitantes. Estoy pensando en comer todos los días, en tener un techo donde cobijarte, en tener una asistencia sanitaria básica. Eso está casi garantizado para casi toda la población. Entonces, en esa situación, ¿cuántas cosas puede haber más importantes que una educación de alta calidad y adaptada al siglo XXI? Pero resulta que cuando el CIS, el Consejo de Investigaciones Sociales, Centro de Investigaciones Sociales, hace encuestas de cuál es la percepción de los principales problemas de España, la educación suele aparecer en el puesto 20º, 22º. Por muy importantes que sean los demás problemas que tiene España, que no lo dudo que lo sean, pero realmente hay 20 cosas más importantes que mejorar la educación en este país. Hagamos algo para influir cada uno en la medida en que pueda, en que eso no puede ser, en que tiene que haber muy pocas cosas más importantes que una buena educación y más todavía en un mundo como este en el que está cambiando a tal velocidad que pocos sectores de la civilización humana necesitan un cambio, una revolución y una mejora más que la educación. Por tanto, retomando la idea inicial, vosotros pertenecéis a esa parte de la sociedad que puede hacer mucho por eso y entonces vamos a remar juntos en la misma dirección a ver si, como decía mi amiga Mar Romera, conseguimos un mundo mejor. Muchas gracias. Mm-hmm.